Antes que nada, quería agradecer a la facultad, después a Alejandra González, que nos realizó la invitación, y a cada uno de los que vinieron hoy. Sí conocen a la arquitecta Julieta Cogreve, a Calachín, a Marcelino, al arquitecto Ignacio del Río, que es el socio fundador de MX, a Diego y a Mateo, que colaboran con nosotros en el Cero. Pues a todos ustedes los que vinieron, por poner un poco de atención en el trabajo que estamos haciendo, que es un ejercicio de vinculación. Y después de eso, les quiero presentar esto. Creo que hay que cambiar las luces, apagarlas de este lado. Gracias. Como surge este ejercicio es el tema del potencial que hemos visto en el trabajo de los alumnos. Creemos que hay una gran calidad de trabajo aquí en la UNAM, en los talleres, en la recopilación que se hace del mismo y los ejercicios, por muy variados que son. Pero también creemos que desafortunadamente este trabajo muchas veces se queda como en el limbo. Nadie lo ve, nadie lo conoce, y es más, los mismos alumnos a veces lo echan al cajón de los recuerdos y tampoco lo documentan. Entonces, a raíz de eso, inicia este ejercicio. Van a ver algunos de los trabajos finales de los semestres del 2013-14 y del 2014-15, en donde son técnicas diferentes, y gracias a esa apreciación o a la búsqueda, aparece la primera intención de explicarle a los alumnos que algo que hace falta es documentar, clasificar o seleccionar el material. Entonces, que sean críticos con su propio trabajo, y después de esto, algo que creo que nos hizo falta también a nosotros como arquitectos es, bueno, lo personal, fue presentarlo. Entonces, una de las primeras lecciones es cómo podríamos presentar este trabajo junto con ustedes. Entonces, les enseñamos a hacer algo que llamamos el booklet o la bitácora. Entonces, este booklet o bitácora es el ejercicio final del año completo. Los alumnos lo que hacen es una recopilación de los mejores planos, maquetas, croquis, y lo arman en un trabajo, en un cuaderno, que es el que se presenta al final del semestre. Entonces, es una presentación mixta. Esta presentación viene acompañada de 2 láminas, maquetas y este libro. El libro es algo que se va a entregar y es la recopilación del mismo. Entonces, es el primer ejercicio que nosotros inducimos para que ellos hagan toda esta selección. Al final, este portafolio va a servir como un portafolio para poder pedir trabajo, funciona también para pedir una beca, para las prácticas o para el intercambio. Entonces, los alumnos ya tienen el primer compendio. A raíz de esto, encontramos una manera de generar un ejercicio nuevo. Entonces, creemos que el oficio de la arquitectura y la academia están un poquito desligados, o el acercamiento es como muy superficial, o a veces es tangencial. Entonces, de ahí surge la buena relación que tenemos con los presentes, que más bien son mis cuates, o son nuestros cuates. Ellos también estudiaron aquí en la universidad, y empieza a haber esta aproximación de cómo podemos hacer que los alumnos conozcan lo que pasa en los diferentes talleres. Y así es como surge el primer ejercicio de vinculación. El arquitecto Ignacio del Río, de hecho, fue el que le puso el nombre, ¿no? Entonces, para mí era importante que estuviera el día de hoy aquí, ¿no? Y también en MX, un despacho al cual nos llevamos muy bien, y gente que admira su trabajo. Ellos nos abren las puertas constantemente para poder tener este intercambio de información y generar este ejercicio de vinculación. Me gustaría que Nacho les explicara un poco por qué les puso o por qué les denominó ejercicio de vinculación. Bueno, hola, yo soy Nacho, y no sabía si yo le había puesto el nombre, pero supongo que sí, ya más o menos me acordé. Entonces, ¿cuándo le puse el nombre? Sí, pero no me habías avisado que había sido yo. Pues, bueno, más que yo ponerle el nombre, yo le di como mi apreciación a Edgar de lo que estaba haciendo, y mi punto de vista positivo, digamos, en ese sentido. En realidad, más creo que lo dije estaba yo criticando a la parte de vinculación de la Facultad de Arquitectura. Entonces, en realidad
experiencia que yo tuve con los proyectos de vinculación. Incluso vinculación mismo estaba haciendo en la facultad. Entonces, no voy a criticar todo lo de vinculación, porque no faltan ganas. Pero el ejercicio de vinculación, la parte, digamos, que yo creo que se perdió, esa parte sí lo voy a criticar, pero no, la parte que yo creo que se perdió en los proyectos de vinculación fue justo esa parte de vincular a la facultad o a la gente de la facultad con el resto del mundo. Y creo que es el error número uno de cómo está hoy, la última experiencia que yo tuve con vinculación, no sé si yo sigo igual. Le decía a Edgar que me parece, yo de hecho, que no desprecio todo vinculación, yo el primer trabajo que tuve fue gracias a los proyectos de vinculación. Los primeros proyectos de vinculación se hacían con profesores de la facultad y alumnos de la facultad, como actualmente, a diferencia que en ese momento no había esta como estructura montada en la facultad y entonces se vinculaba directamente a las oficinas de los arquitectos que daban clases en la facultad o que habían estudiado en la facultad. Entonces, justo los ejercicios que hace Edgar, le decía que a mí me recuerda mucho esa primera experiencia que yo tuve, que fue también en semestres muy inicial, no sé si fue el tercero o cuarto semestre, que pude participar en un proyecto y que justo te abre como otro panorama, un panorama como muy directo al quehacer del día a día de una oficina de arquitectura o una oficina de diseño en ese sentido. Y justo le decía a Edgar que lo que él estaba haciendo me parecía que retomaba como esa intención original y que para mí había sido una gran experiencia y que creo que para ambas partes, yo digamos, sigo siendo amigo de esos arquitectos con los que trabajé por primera vez. Entonces, pues hay como una sinergia como del arquitecto o el profesionista y los alumnos que tienen como muchísimas ganas de aprender y mucha energía que aportar. Y justo como en esos primeros semestres también digamos, para las oficinas, creemos que el aprovechar toda esa energía es como un gran regalo, de alguna manera es como la aportación que ustedes dan a la parte, digamos, externa de la facultad. Y lo que yo creo que la plataforma que ofrece, digamos, la oficina es como un vínculo muy directo y muy al inicio de la facultad, que me parece una de las partes importantes del ejercicio, de que empiecen a participar en eso. Entonces pues, se hacen como estas prácticas y van pues, todos los días, bueno, no sé, en nuestra oficina, que nos gusta que trabajen mucho, van todos los días. Y entonces pues, se empapan un poco de eso, a la par de que siguen pues, como su vida académica relativamente regular, porque ya de por sí la vida académica es irregular. Si además trabajas, pues se vuelve más irregular. Pero bueno, pues eso es lo que, digamos, por eso no sabía, pero le puse vinculación en su ejercicio. Pues bueno, por eso se llama ejercicios de vinculación. Viene aquí pues, la clásica, el concepto, la definición. Está subrayada nada más la relación, la asociación o la unión, porque al final una de las tantas cosas que tiene como opción es eso, busca vincular gente, busca fomentar el sentimiento de comunidad, pero pues también es una serie de oportunidades que se abre para todos. ¿No? Con eso es el ejercicio 1, que no lo voy a leer la verdad, pero para nosotros surge este cuestionamiento de cuál debería de ser el vínculo que existe entre la academia y el oficio. Entonces, en esta búsqueda por aprender, la verdad es que creo que todos estamos como somos aprendices, ¿no? O sea, no importa que terminar la carrera, no importa los títulos que consigas, al final siempre somos aprendices, hay gente que sabe más y hay gente que tiene otra visión. Entonces, con esto empieza este ejercicio. Entonces, al invitar a los alumnos, es una invitación abierta a todo el grupo en donde, chavos, vamos a hacer esto, se hace un mini calendario. Al principio nada más teníamos estas 6 oficinas
Estas 6 oficinas abrieron sus puertas y uno de los grandes del cambio que sucede aquí es, para empezar, como alumno yo recuerdo que teníamos una idea del gran arquitecto. Muchas veces, bueno, eso también hace casi 20 años, no visualizas que es un equipo de trabajo, ¿no? Pero todavía estábamos tal vez en mi época, en la de Nacho, como en el final de esto, donde el arquitecto casi tenía cuernillas, estaba atrás de un gran escritorio, ¿no? O la de Pani que venía Martínez los jueves por la tarde, la de otros arquitectos. Pero hay un gran equipo ahora, ¿no? Entonces, en esta imagen se ven diferentes formatos de oficina, en donde también la búsqueda es romper situaciones como esta, que son clásicas, en donde los arquitectos o están del lado brillante o del lado oscuro, y el diálogo solamente es a una diferente altura, un micrófono, en donde la interacción es muy poca. Entonces, en estos ejercicios van a la oficina de Javier Sánchez, que es una oficina de 80 personas más o menos, en 3 niveles. Te recibe una señorita y es la que te hace el recorrido, te explica todo y te da un brochure de venta, ¿no? Pero por otro lado, van a una oficina como la de MMX o la de Juan Soler o la de ASD o los productores, ¿no? En donde te recibe Carlitos Bedoya, te recibe Nacho, Diego, Emanuel, Juan Soler, y les explican todo lo que hacen y están metidos en las maquetas, están metidos en los planos, están metidos con la gente con la que trabaja. Entonces, el diálogo es tú a tú, ¿no? También en estos casos tienen la oportunidad que una semana antes les contamos, van a ver a tales personas, los links de sus páginas son estas, entonces el que quiera puede echarse un clavado, estoquear, ¿no? Comprar el libro. Hubo gente que llevó el libro para que lo firmaran, ¿no? Entonces, el siguiente año ya tuvimos más despachos, tuvimos 9 despachos, ¿no? Se anexaron ASD, se anexó Soler, ¿no? Ambrosio ya estaba también, no faltó mencionarlo. Entonces ahí se ven las fotos, los alumnos están con ellos, les pueden preguntar lo que se les ocurra en ese momento. Las preguntas son desde triviales hasta las más profundas, ¿no? No importa que caigamos en lo mismo, ¿no? Que al final la pregunta de dónde viene el concepto, cómo proyectas, hasta cuánto cobra, ¿no? Pero hay muchos otros que se meten más allá. Entonces por eso también la invitación de traer de Juan Calanchini, de traer a Marcelino, que trabaja con SPP. Calanchini estuvo con MMX todo, creo que el año, y Diego y Mateo, que colaboran actualmente con nosotros. Gracias, o bueno, no quisiera decir gracias, pero ya que creyeron en que era bueno documentar, archivar, clasificar y armar un documento que expresara un proyecto, ahora este book lo llevan a los estudios. Entonces se identifican con algunos de ellos. Como tienen diferentes formatos, hay gente que le interesa el del empresario y se va a fulano tal, hay gente que le gusta la terraza de MMX y se va con MMX. Entonces, de estas decisiones, pues ya también se ha ido ampliando el número de despachos, no solamente para hacer mayor la variedad de oficinas, sino también para que haya más lugares para que puedan hacer este ejercicio de las prácticas. Entonces, al principio contábamos con 16 lugares, ahora tenemos 20 o 22, si mal no recuerdo. Entonces, después de esto, otra de las situaciones que se viene es, hay comunicación entre ustedes, ¿no? Todos los alumnos, al final, yo estoy trabajando con tal, la realidad es que las oficinas quedan a una distancia caminable, o son Condesa, Roma, Juárez, y las podemos visitar 2 en un mismo día. Entonces, lo que sucede con ellos es, se ponen de acuerdo y se van a comer. Entonces, es como si fuera, creo que tienen un chat en MMX que son los team, ¿no? Nosotros tenemos otro en el despacho, entonces, y al final entre ellos se van poniendo de acuerdo, y eso era una parte del ejercicio, ¿no? Al final reforzar como ese sentimiento de comunidad. Entonces sentimos que el gremio también se va ampliando, ¿no? Va rompiendo no solamente el tema de la frontera que existe entre el oficio y la academia, también estos grupos segmentados del gremio en donde solamente conoces a la oportunidad que tuviste de trabajar como arquitecto. Ya aquí tienes una variedad de 9 despachos en los cuales puedes colaborar. El próximo fin de semestre ahora se agregaron más despachos. Entonces, si ven, la lista va creciendo constantemente. Y sigue la siguiente etapa. Entonces, esta etapa son las prácticas, ¿no? Obviamente, en los despachos tienen la conciencia del nivel académico, el tiempo que tienen. Entonces, parte del diálogo y el concilio que existe es, ustedes saben que no pueden trabajar de tiempo completo durante el semestre, pero sí durante las vacaciones. Al final, en esa negociación que hacen entre alumno y estudio,
pues, coinciden en cuál es el mejor tiempo, ¿no? Y después de eso, pues, también la lógica del nivel académico, pues es, empiezan haciendo maquetas, empiezan haciendo las maquetas tal vez y los diagramas. Ha habido casos en donde algunos de ellos terminan haciendo proyectos con las oficinas. Ahorita, pues, la última generación está o la penúltima generación está en intercambio, entonces no pudimos citar a nadie, pero un caso como el de Paola Villegas sucedió eso, cuando estaba haciendo maquetas y Jorge Ambrosio y Gary Chegara dijeron, oye, pues no te puedes ir de viaje, ayúdanos a terminar este proyecto. Entonces creo que está increíble eso, porque al final hay una evolución, ¿no? Y el compromiso de los alumnos ha generado este cambio. Entonces los alumnos han ayudado a abrir muchas puertas, entonces ahora es un ejercicio en el que creen ambos lados muy fuerte. Y para eso me gustaría que les platicara el arquitecto Roberto Caracini, pues su opinión, que él ya se echó el año con MMX y ahora está haciendo otros proyectos. Bueno, para mí fue una experiencia interesante porque yo tenía mis vacaciones libres y yo no puedo estar sentado haciendo nada. Entonces yo me acerqué con MMX para ver si podía existir un trabajo con ellos, si podía poder hacer una práctica con ellos durante ese periodo de vacaciones. Entonces esa fue una primera puerta para mí, para poder descubrir qué era lo que yo quería hacer. Entonces yo empecé haciendo maquetas, porque eso era lo que me gustaba en esa época. Pero terminando con MMX, yo seguí explorando, porque eso es lo que me gusta de estas posibilidades, seguir explorando, dándome cuenta que quizás eso no era lo mío, ¿no? Entonces seguí avanzando y luego se van abriendo puertas una tras otra en esta exploración. Entonces para mí es súper interesante poder formar esta comunidad que dice Edgar, porque hay una comunicación interna que permite vincular tal cual la escuela con una práctica ya profesional. Yo no la tomo como tal, como profesional, sino como yo, en lo personal, como un experimento, y yo todavía sigo explorando posibilidades. Ya he pasado de despacho en despacho y ahorita estoy con una artista visual que invitamos a otro ejercicio de vinculación, que a mí me parece interesante poder no solo vincular escuela, trabajo, sino vincular diferentes actividades. A mí me parecía interesante cuando Edgar me invitó a establecer los servicios de vinculación de las pláticas, de los diálogos, porque permitía no solo invitar a arquitectos, sino a diferentes artistas visuales, fotógrafos, interioristas y demás, que pudieran dar su experiencia, pero también invitando al público a que entablara un diálogo sobre las inquietudes, sobre todo. Despertar en los alumnos algo. Si no existe ese primer vínculo, igual los alumnos se quedan con la idea o con el mito que decía Edgar del arquitecto estrella, el gran despacho, y eso no es cierto. Existen más posibilidades, mucho más pequeñas, en donde las personas pueden desarrollarse de distinta forma y desarrollando sus propias habilidades. El chiste es eso. Yo tomo estas etapas, esta primera etapa en donde todavía no soy arquitecto, para explorar y para descubrir sobre todo. Esa es mi idea de vinculación. Nunca he sido moderador. Oh, perdón, no tengo idea de cómo funciona bien, pero me gustaría que Jimena Joverer nos platicara cuál es su opinión de que en este punto o sea, son alumnos de cuarto semestre que pasan a quinto cuando se integran a este proceso de las prácticas. Sí me gustaría que nos dieras tu opinión sobre las visitas a los despachos y después sobre las mismas prácticas. Bueno, hola a todos. Cuando Edgar me invitó a participar, la verdad es que me llamó muchísimo la atención un poco por mi experiencia personal cuando fui estudiante, que yo nunca me sentí ubicada en la carrera
perfil de arquitecto que a mí no me gustaba, de entrada siempre era hombre, y como que siempre me interesaron otras cosas como la teoría o vincular otro tipo de actividades, como dice Calanchini. Y entonces nunca entendí cuál iba a ser mi lugar en el mundo después de la carrera. Y entonces cuando Edgar, bueno, lo entendí hasta después, o no sé si lo entendí, no estoy segura. Cuando Edgar me invitó, me pareció muy padre que exista esta posibilidad en la facultad y que, bueno, tal vez ahora es un poco distinto por el internet. Antes no era tan fácil descubrir otras posibilidades como ahora, pero me parece que es muy interesante que con una guía o con varias guías los estudiantes puedan ir descubriendo posibilidades, que además son posibilidades que me imagino que Edgar considera de buena calidad, y entonces no es llegar a cualquier despacho a trabajar, sino hay uno que tal vez es recomendado por tus profesores que se supone que confías en ellos. Y entonces me pareció muy padre que se esté haciendo este ejercicio por esa posibilidad de empezar a descubrir el mundo real, digamos, antes de terminar la carrera. Y por otra parte, creo que algo que sería muy interesante es que los mismos despachos volvieran a la academia. Porque hay muchísima investigación que se hace en la academia, o sea, si uno va al posgrado, hay muchísima investigación sobre viviendas, sobre sustentabilidad, sobre ciudades, que se queda ahí. Entonces, tal vez otro ejercicio de vinculación podría ser hacer esa conexión al revés, tal vez guiando a los mismos estudiantes a que lo hagan, no sé. Porque sí me parece que la desvinculación es de los dos lados. Entonces, creo que es un buen ejercicio de comienzo, lo aplaudo muchísimo y ojalá pueda crecer, tal vez en todos los talleres o en distintos semestres, porque pues sí es esencial empezar a entender qué pasa afuera. Y bueno, otra de las actividades que Edgar va a platicar ahora, supongo, es esto de las pláticas, ¿no? También traer a gente que tal vez hace otro tipo de cosas y que empieza a abrirle a los alumnos posibilidades. O sea, si un alumno dice, es que a mí no me gusta diseñar, yo lo que quiero es ir a ver edificios y describirlos, pues tal vez ahí hay otra posibilidad que no le han planteado, ¿no? Y creo que está muy, muy interesante. Oye, Marcelino, igual nos podrías platicar de tu experiencia trabajando en DSPP, el tema de los horarios, las complicaciones, la distancia, todo eso. Pues bueno, trabajar primero pues fueron los ejercicios de vinculación, de acercarnos a la oficina y ver cómo era esta dinámica en 9 oficinas, 9 despachos, y después pues entender cuál se relacionaba contigo, y hay muchos factores, y pues al momento de estar en una de ellas, pues entonces empiezas a entender que la arquitectura no radica en solo estos actos del rockstar de la arquitectura, y hay un diálogo, siempre hay un diálogo entre pues miles de personas que están trabajando ahí y que tal vez no lo ves aterrizado en la escuela, ¿no? Y creo que es algo de lo más importante que llegas a ver en la oficina o en los despachos, ¿no? Siempre tienes que tener una comunicación con personas diferentes, de caracteres distintos, y pues tratar de siempre entender, ¿no? Y de dialogar. Entonces, yo sería de la parte que no logro como encontrar en la escuela, en la academia no se ve, y de pronto entenderla en un ámbito diferente, pues es muy padre, porque empiezas a ver las maneras de entender la arquitectura tanto en la teoría, la práctica y la construcción, porque pues dentro de una misma oficina hay distintos rangos de desarrollarla, ¿no? Entonces creo que los horarios, el tiempo de la escuela y de estar en la oficina, pues realmente es muy padre, porque si hay un desgaste físico sobrenatural, diríamos nosotros, y por sí en la carrera ya estás un poco cansado, pues sumarle esto, pero la satisfacción personal de pronto empezar a tener mejores resultados personalmente en la academia es pues impresionante, y creo que es muy bueno tener este tipo de actividades. No sé si responda. Diego, ¿puedes hacer lo mismo? Pues mi experiencia pues mi experiencia ha sido igual muy enriquecedora, o sea, como dice Marcelino, creo que parte de lo que es como muy importante en estos ejercicios es que, o sea, ya nadie te cuenta, o ya nadie te puede contar lo que es, y así es trabajar, o sea, sino que tú mismo lo vas viviendo, tú mismo te vas como dando cuenta, incluso dentro de la misma oficina, qué es lo que te gusta hacer, qué no,
Y como que te empiezas a imaginar ya estando como fuera, o sea, ya no solo de ahí, bueno, ya que termine la escuela, ahora sí voy a empezar a preocuparme en qué es lo que voy a hacer profesionalmente, sino que ya desde ahorita lo empiezas como a aterrizar en ti y vas identificando aquellas cosas que dices, ok, esto sí lo podría, a lo mejor como, o sea, sí me imagino en esta parte haciendo esto, o a lo mejor esto no me gusta, entonces creo que eso, o sea, es muy importante que, o sea, que no lo dejemos ya hasta que salgamos, ya hasta que obtengas el título. Y pues sí, como dice Marcelino, en cuanto a los horarios, al desgaste, pues sí implica tiempo, implica sacrificar algunas cosas, incluso podría decir que implica pues sacrificar como algunas cosas de la escuela, como a lo mejor no le dedicas como el mismo tiempo o no tiene la misma calidad porque regresas a tu casa ya en la noche, ya cansado de estar paqueteando, que sea todo el día, y pues ya el otro día tienes que llevar la corrección de proyectos, como de, pues, o sea, a lo mejor pues vas como alarmando incluso que dentro de eso, como qué vale la pena, que no, hasta te vas organizando mejor, pero pues sí puedo decir que es como muy enriquecedor en ese aspecto. Y en lo que decía Edgar de generar como un sentido de comunidad, o sea, al final de cuentas pues ya no es como solo de conozco gente de la facultad, sino por ejemplo conoces tanto, bueno, en la oficina en la que estoy pues hay mucha gente joven, hay compañeros del Ibero, del TEC de Monterrey, entonces pues de repente, o sea, son tus compañeros, son tus amigos incluso, y pues vas generando como vínculos más allá de la propia facultad. Creo que también eso es como bastante importante. ¿Quieres añadir algo, Mateo? Sí. Bueno, la parte que dijo Diego de generar vínculos es la que me parece más importante. O sea, yo cuando entré con Edgar me di cuenta que la arquitectura pues, es muy diversa. O sea, que para hacer un proyecto pues hay muchísimos factores que intervienen, ¿no? O sea, está desde el paisajista, el que se dedica a hacer los ejecutivos, el ingeniero, o sea, convives con todos estos profesionistas y a la mera hora, pues todo ese trabajo pues sirve para, pues te vas como contagiando, ¿no? De lo que implica la arquitectura, ¿no? Yo que hago maquetas, bueno, que es lo que más me gusta a mí, pues a través de las maquetas entiendes pues, el proyecto que estás haciendo, el contexto, te vinculas muchísimo, ¿no? Parece que pues, en la escuela muchas veces no entiendes lo importante que es pues, jugar con estos elementos, o sea, no te das idea de muchas cosas. Y bueno, pues claro que implica un sacrificio por parte de la escuela, pero también te ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, en los concursos que hemos hecho en el despacho, pues te vas dando una idea de cómo se presentan cómo se presenta un proyecto, cómo se hacen las láminas, cómo son las etapas, y pues te va ayudando a organizarte para cuando tú entregas trabajos en la escuela, ¿no? Entonces ya no nada más es un proyecto de la escuela, sino ya lo vas viendo más en la vida profesional. Pues por ahora es lo que me viene a la cabeza decir. Está bien. Pues así es este ejercicio de vinculación que abre toda esta serie de oportunidades para entender, pues en un principio fueron 6 maneras de ver la arquitectura y hacerla, ahora son 9, próximamente serán 12 o 14 versiones diferentes. Todo esto es abrir canales de comunicación, de las visiones, las oportunidades. Después de esto, lo que menciona... Sí, adelante. Bueno, para agregar algo, creo que justo los semestres en los que están en la carrera es lo que el plan de estudios marca como la ejecución del proyecto, ¿no? Como los proyectos ejecutivos, más o menos, ¿no? Es esa etapa. Entonces me parece que es una buena forma también de entrar a eso, porque yo que estoy en esos semestres en el Cheto, siempre empezar a hacer un proyecto ejecutivo o intentar hacer un detalle constructivo para los alumnos parece así el infierno, no tienen ni idea de cómo es, de cómo entrarle, de qué es una junta, de cómo se pone el tabique, cosas así. Y siempre nos cuesta mucho trabajo alentarlos a que se avienten y lo intenten, porque pues no hay como un miedo a entrarle, y creo que esto también es una buena forma para empezar a entrar en esa etapa, justo en el momento de la carrera en el que están, ¿no? Ya no solo lo conceptual, sino cómo ejecutas esas ideas para que puedan ser construidas o representadas incluso.
yo igual también les quería comentar rápido porque todos, bueno, no todos, pero la mayoría hablan del hacer maquetas y es como que puede como de pronto verse como pues me pusieron a hacer maquetas porque es lo único en lo que me pueden confiar, que no es el caso. Bueno, por lo menos no en nuestra oficina, tampoco en la de acá. Hay como diferentes factores por lo que puede ser que muchos de los que van a las oficinas pues trabajen en maquetas. Uno, porque es un trabajo como colectivo de exploración que es muy fácil como prenderse y desprenderse sin afectar como al proceso continuo que en otros aspectos tiene que tener pues las entregas de los proyectos, ¿no? Eso digamos que puede ser como la parte técnica desagradable, pero en realidad también tiene como una parte como de poder comprender y entrar muy rápido, no a uno, a varios proyectos en un periodo como corto. O sea, estar participando como en el hacer las maquetas, pues, desde nuestro punto de vista, pues, les debería como permitir como justo como explorar y entender más los proyectos como en términos generales, y después yo creo que sí como el vínculo directo a esa, toda la otra parte de los proyectos, a todas las otras partes de los proyectos que también mencionaron, o sea, los ingeniería, los detalles constructivos, eso sí creo que es como la forma más fácil de empezar a entender, y además pues tienes como a la mano una cantidad de asesores adicionales que tienen que explotar, ¿no? O sea, para eso está. La otra que de los comentarios que hicieron, que me parece como importante, que decía Calanchini, es en realidad él estuvo un periodo relativamente corto con nosotros, fue como el programa piloto sin él saberlo. Creo que Edgar se lo copió, qué buena idea tú, Calanchini, que se hizo con todos. Pero bueno, decía que para él eran como experimentos o exploraciones, pero bueno, al final yo creo que, o sea, parte, digamos, como son experiencias, yo creo que es muy importante, son experiencias que me asustó un poquito ahorita que decía, no sé qué hacen, que no sé, ahorita en el micrófono o antes, que se quieren quedar en MX, ¿no? Que ya se quieren seguir trabajando ahí. Y por nosotros, pues, con todo gusto, o sea, las puertas están abiertas y los invitaremos a trabajar a los primeros que después de Calanchini, a los dos chavos que tuvimos con gusto que regresen. Pero también me parece importante lo que decía Calanchini, de que son como experimentos o experiencias que tienes que tener, que está bien que duren un tiempo determinado, puede ser un semestre, un año, el tiempo, digamos, que a cada quien le convenga. Y es muy importante que eso se complemente con otras actividades de la academia, que no se olviden de esa parte. Yo no soy el más indicado para defender las actividades académicas, pero es importante que no se olviden de esa parte y que, no sé, los dos chavos que estuvimos primero, Sal y Diego, que decía también, se fueron de intercambio. Eso es otra parte que yo cuando estuve en la facultad ni siquiera existía, tenías que mover montañas para poder ir de intercambio. Actualmente pues, hay muchas plataformas que son otras experiencias que además medio justo coinciden después de los ejercicios de Edgar, que también están que vivan, que complementen, digamos, con esa parte, ¿no? O sea, la parte de explorar diferentes cosas creo que es muy importante como complemento a esos ejercicios de vinculación. También me sirvió mucho para desmitificar un factor muy importante que yo veía. Yo tenía pavor de entrar a trabajar, pero si yo no lo hacía, yo no iba a saber de qué se trataba. Entonces, el segundo despacho en donde trabajé, éramos 5 el equipo. Entonces, a mí llegaban a ofrecerme, bueno, puedes empezar a hacer maquetas. Pero después necesitamos que nos ayudes con los detalles constructivos, pero también necesitamos que aquí nos ayudes con este render, pero aquí necesitamos que nos ayudes con la cancelería. Y yo no tenía ni idea de cómo se hace una cancelería y en cuarto semestre. Entonces era prueba y error y aprenderlo tú solito.
éramos 5 y entre los 5 trabajábamos en todo. O sea, cada uno aportaba y eso me pude dar cuenta también que no tienes que hacer nada más necesariamente una cosa, sino que esta, como yo lo veía, era una exploración de, híjole, igual y si pruebo estas 5 cosas me voy a dar cuenta de que voy para allá. Y es por eso que he ido rotando, me parece importante eso. Y también esta etapa, aunque la sientan dura, para mí fue la más fructífera de la carrera, porque tenía la parte de la escuela, pero al mismo tiempo podía aplicarla en tempranos semestres, ¿no? Entonces, lo que yo veía que no me cuadraba en la escuela, pues podía decir como, ya en físico, oye, ¿cómo se hace esto? ¿No? O cómo podría yo mejorar mi trabajo en la escuela. Era poder vincularlo en todo momento, una y otra. Pues sí, bueno, justamente retomando eso, o sea, a mí algo que me gusta mucho del despacho es que precisamente hacemos de muchas cosas. Sí, empezamos como con las maquetas, digamos que es lo básico, algunos programas que sabes usar con no sé, AutoCAD, algo que ya has aprendido en el poco transcurso de la carrera, pero al menos en esta oficina siempre como que nos han estado abiertos a cualquier cosa que no sepamos hacer, pues nos las enseñan, o sea, es algo que yo valoro mucho, que pues sí, de repente, como dice, te piden ayuda con algún plano ejecutivo, de cancelería, de cosas ya más técnicas, dicen, yo nunca lo he hecho en la escuela, pero dicen, no te preocupes, o sea, lo vamos haciendo, revisamos y así, y entonces poco a poco, cuando menos te das cuenta, ya estás haciendo un ejecutivo, ya estás haciendo detalles constructivos, o lo que sea, y pues es una inversión como que, o sea, muy, muy fácil y como muy apoyada. Y bueno, ahora, como les digo, yo empecé haciendo maquetas, ahora participamos en concursos, ya también me tocó ayudar con un proyecto ejecutivo, y pues creo que es como mucho también esta exploración que dice Caranchini, que vas viendo qué es lo que puedes aplicar también en la escuela, que puedes retomar. Pues yo creo que todo eso enriquece mucho. Bueno, pues ya vieron que hay muchas versiones en las prácticas, ¿no?, dentro de cada una de las oficinas. Nada más contestando lo que decía Jimena, sí hay una selección, ¿no? O sea, son cosas que están guiadas de alguna manera maquiavélicamente. No me atrevería a decir que es selectivo. Quisiera no usar selectivo, porque quiere decir que es discriminatorio en cierta forma, pero sí hay que hacer una selección, hay que filtrar información también. Después de eso, aparte de que son despachos que conozco, muchos de ellos, muy cercanos, con algunos he colaborado en algo, admiro su trabajo, creo que tiene una postura muy clara, que para mí eso es importante. Entonces, una postura clara, un oficio contundente, el amor por la práctica, entonces son como de los primeros valores para seleccionar estas oficinas. También son oficinas jóvenes, donde su participación es muy activa. Entonces, al final son oficinas que están justo en la mejor etapa de la búsqueda. Todavía tenemos esa energía para poder estar deseando y continuar. Entonces, ese es como el perfil importante para esta pequeña selección. Ahora, no sé si nos pueden ayudar otra vez con la luz de aquí enfrente. Y después de eso, en esta misma búsqueda por aprender y por empezar a desarmar y cómo entender la arquitectura y cómo expresarnos con ustedes, y que fuera de ida y vuelta el ejercicio, o sea, yo aprendo, o nosotros aprendemos, pero también ustedes, sobre la arquitectura y cómo hacerla. Entonces, organizamos esto, en lo cual trabaja constantemente o de manera directa Caranchini, es las conferencias en formato de plática. Estas conferencias en formato de plática, la idea es que otra vez rompan con este estilo en donde ustedes están lejanos o el que hoy está lejano, y no existe una interacción. Entonces, sí es en el pequeño auditorio del taller Jorge González Reina, pero los alumnos tienen la oportunidad de conocer, antes de que vaya, quién va a ser, o es casi una tarea obligada, conocer quién va a ir, qué ha hecho, cómo lo ha hecho, y después de que existe esta expresión por parte del ponente, sigue un diálogo, en donde pues, los alumnos de alguna manera cuestionan o simplemente preguntan otra vez cosas a veces azarosas y otras veces muy claras, ¿no?, de cuestionamientos personales, gente que se implica mucho más, que eso ha sido algo agradable, no solamente el hecho de que casi todas o todas han estado llenas, pero también
también esa parte donde los alumnos sí se implican, se interesan por lo que sucede con ese evento y hay muchas preguntas. El primero fue Paco, Francisco Gutiérrez. Esta fue con la que inauguramos o con la que iniciamos el ciclo, ¿no? Ahí están algunas de las fotos. Entonces, la realidad es que es un ejercicio también curioso porque entre Calachín y yo prácticamente hacemos todo. Entonces, él hace una parte, yo tomo las fotos, uno graba, el otro escribe, ¿no? Uno lo presenta, entonces estamos ahí codo a codo, ¿no? Pero otra vez hay una selección de estas oficinas o de estas personas. Igual, son gente que tiene un oficio muy claro, una práctica contundente, casi todos ellos tienen alrededor de 12 o 15 años haciéndola, ¿no? Ha ayudado también a generar vinculación con el taller, con el otro taller, porque Nico y Jimena son del Cheto, ¿no? Entonces eso nos agrada, ¿no? Yo creo que debería de ser una práctica que entre despachos debería ser constante, ¿no? Por un lado sí, es necesaria una búsqueda, una competitividad, una competencia sana, pero por el otro lado debe haber un intercambio. Todos los talleres producen cosas interesantes, todos los talleres producen cosas buenas, ¿no? Obviamente también existen cosas malas, pero por eso también me gusta que esté Nacho hoy, porque es una persona que aprecio su crítica, ¿no? Me gusta que haya crítica, ¿no? Porque obviamente no existe nada que esté bueno a la primera. Sí, de hecho esto fue un poco frustrante que me dijeran que estaba bien la presentación, pero la crítica retroalimenta, ¿no? Entonces, otra cosa que es importante de estos ejercicios, de este ejercicio de vinculaciones, intentamos seleccionar gente que esté un poco alejada de la cuestión mediática. Para mí en lo personal la cuestión mediática creo que requiere de más fondo, pero desafortunadamente esta generación o la consecuencia pues yo le llamo la resaca de los 90s, tenemos un bombardeo de información muy duro, muy intenso, ¿no? Entonces es una información que vemos todos los días en todas las situaciones. Te dicen cuál es el mejor teléfono, cuál es el mejor auto, cuál es el transporte, cómo te debes vestir, ¿no? En la Roma hay lugares donde venden un kit, cómo ser hipster, ¿no? Y seguro muchas otras. Entonces, creo que por eso también, no soy una autoridad, pero he tratado o hemos tratado de ser selectivos en ese sentido. Entonces, por eso son gente que tiene una búsqueda con una cierta profundidad de pensamiento claro, el cual puede aportar muchísimo, ¿no? Pero es alguien que ha estado alejado de esa parte por alguna circunstancia, ¿no? Si los googlean, se tocan, todos aparecen muchos artículos, pero no son el trend topic de lo que está pasando hoy. Pero creo que son como esa arquitectura de culto que todos deberíamos de ver. Entonces, ese es el proceso selectivo de las personas que han estado y de los que van a estar. Entonces, como pueden ver, Paco es todo un apasionado de la arquitectura, ¿no? Se ve, está colorado en sus fotos. Algunos de ustedes pudieron estar en su presentación, es un cuate que tiene una pasión, ¿no? Le encanta leer y se mete en sus proyectos. Entonces tuvieron la oportunidad de ver una versión en donde el arquitecto construye, proyecta, hace las cosas en sitio y aparte las supervisa y las ejecuta, ¿no? La siguiente pues, fue Jimena Jover, que afortunadamente está con nosotros, ¿no? Entonces es una búsqueda diferente que al final tiene un fin similar, ¿no? Pero ella le llamó mezclando prácticas, ¿no? Entonces Jimena hace muchas cosas. A mí me sorprendió la realidad de la cantidad de cosas que hace. O sea, a pesar de que estoqueo mucho y leo mucho y googleo y conozco gente en las fiestas y en las reuniones y procuro irme robando. De hecho, de eso viene la primera frase o de las 4 frases que vienen al principio, ¿no? Una de ellas era la de Picasso, ¿no? Los artistas copian y los genios roban, ¿no? No considero al genio, pero en este panel, pero sí me considero un asaltante casi, ¿no? De bate blanco. La idea de llevarlos también a las oficinas es eso, al final van llevándose cosas de ellos, ¿no? Entonces es una manera de un robo hormiga casi, pareciera imperceptible, pero si ven ahora los concursos y las prácticas que han hecho, pues a mí me llama mucho la atención lo que hizo Sabiel y lo que hace Diego junto con otros dos, porque ves ahí un mix de cosas, pero ya se ve que se robaron algo, ¿no? Sí entendieron algo. Igual espero ver lo mismo en Marcelino y muchos de los que están aquí que han hecho sus prácticas, pero bueno, sin desviarme del tema, entonces este ejercicio lo que hace es eso, aproxima otra clase de prácticas también a la universidad.
universidad y a ustedes. ¿No? Aquí está la ponencia de Jimena, después estuvo Escobedo Suiz, que los conocen, entonces es un despacho muy joven, pequeño, también sale de la universidad. Creo que en ese sentido es otra aproximación que a mí me agrada, ¿no? Y creo que deberíamos me encantaría que la Ibero, que es la universidad donde egresé, creo que es en esta, pero tuve que salir de la otra, que también lo pudieran hacer, como decía Jimena, con respecto a otros talleres. Es el aproximarte a tus egresados. Creo que la práctica de muchos de los egresados es muy valiosa como para que no haya un seguimiento. Entonces, de esta manera también traemos gente, ellos pues, ganaron dos concursos, bueno, uno fue en segundo lugar y el otro lo ganaron, pero antes de que los acapararan, pues, dijimos, antes de que se vuelvan rockstar, pues, vamos a invitarlos, ¿no? Entonces, es una plática muy diferente, porque al final son muy jóvenes, no tienen la trayectoria que tiene ni Jimena ni Paco, pero son cuates que están muy cercanos a ustedes. Esa es otra de las aproximaciones que nos interesa, que al final lo que ven siempre es como esa historia que no les cuenta, pues, no sé, Art Daily o alguna de estas páginas que solo ven muchas fotos y casos como de éxito en donde vemos rosas que quisiéramos algunos veces ser. Ven gente que chambea muchísimo y gente que está consiguiendo cosas y que es muy próxima a ustedes. O sea, la realidad es que si ven las fechas ahí del 88, el 91 y el 90, o sea, estamos hablando de chavitos de 25, 26 o 24 años que están a 3 años de distancia o a 2 años de distancia de ustedes y están haciendo esos logros. Entonces creo que vale la pena, ¿no? Y pues, por último, por último, está Nico Vázquez, también otro cuate talentosísimo, un cuate apasionado por la arquitectura, ¿no? En su expresión y, o sea, creo que es un cuate que lee muchísimo, ¿no? A lo conocí de la manera más curiosa, no fue una borrachera, pero conocí su trabajo y la verdad me parece extraordinario, cómo se implica, ¿no? Y obviamente por otro lado también la pasión. Creo que este es un negocio, la arquitectura por eso es un oficio, ¿no? O sea, tienes que dedicarle muchísimas horas, mucho trabajo, hay una gran búsqueda y pues no te puedes rendir, ¿no? Bueno, yo no quisiera rendirme, ¿no? Espero no rendirme, creo que no lo haré, pero estas oficinas o estas personas que van tienen esa parte, lo pudieron ver en todas las pláticas, ¿no? Y finalmente estuvo Paloma Torres, que es una artista visual, bastante curiosa, tiene un trabajo impecable, ¿no? Pero también presenta esta búsqueda. Y nos pareció interesante, lo presentó, la propuesta la hizo Calanchini, ¿no? Es la tía de Mateo, ¿no? Pero es hija de un arquitecto importante, el arquitecto Torres también. Entonces, tiene un link ahí del cual no se va a poder desprender nunca, ¿no? Entonces, obviamente, les explicó, les contó esa historia, en cuál es su apreciación sobre la arquitectura, ¿no? Su papá pues, era una persona que estaba enfundada en el traje de arquitecto las 24 horas, ¿no? Entonces cuenta cómo se lleva a la familia a hacer tours de arquitectura y explicarle a los niños qué es el espacio. O sea, no sé, me parece una obsesión, pero pues es eso, ¿no? Es una obsesión esto y es apasionante. Entonces me gustaría que Jimena nos platicara, porque ella fue la primera persona que, bueno, fue la segunda intervención, pero quien hoy está aquí, la aprecio mucho, me considero un trabajo de gran calidad, ¿no? También es una buena crítica de la arquitectura y tiene una postura muy clara sobre la academia y sobre el trabajo de los arquitectos. Sí, yo llegué a esto porque me invitó a grabar la plática y de entrada me gustó mucho el lugar donde sucede porque yo me sentía como en el salón de clases donde ya llevo varios años practicando y entonces me sentí muy cómoda. Me han invitado a dar conferencias en lugares como este o más grandes y siempre es muy intimidante esa barrera que existe espacial. Y entonces de entrada me sentí muy cómoda y bueno, al final hubo preguntas así que creo que fue muy padre. Y además me pareció que era, bueno, agradecí mucho el foro porque no es que yo me dedique a hacer edificios increíbles, sino que he explorado muchísimos caminos que a veces pues a la gente no le interesa ver o acercarse, pero que para mí han sido una forma de entender un
un poco lo que pienso de la vida y lo que quiero de la arquitectura o de la profesión en general. Entonces pude exponer un poco sobre bueno, el trabajo de diseño que sí he hecho, también un poco del trabajo académico que hago, porque no solo soy maestra aquí, sino que doy clases en Anáhuac aquí en el centro también. Y son espacios que me han permitido, a través de la organización de ejercicios, explorar pues, cómo creo yo que la arquitectura se puede enseñar o cómo intentar dialogar con los alumnos, que a veces es un reto increíble, ¿no? Entonces pude exponer un poco de ese trabajo y además platico un poco de lo que hago a través del texto, ¿no? También me dedico a escribir sobre arquitectura y tengo algunos proyectos alternativos que han sido a través del texto, porque me parece que la academia está muy alejada de escribir y del lenguaje hablado, y cuando uno lee los trabajos de los alumnos, de verdad, es impresionante cómo no identifican lo que piensan y entonces no lo pueden poner en palabras. Entonces yo he intentado explorar un poco a través del texto cómo puedes hablar de la arquitectura, cómo puedes hablar del proyecto, y bueno, son ejercicios que intento hacer en la academia. Entonces para mí algo como esto es muy padre, porque yo sí intento vincular mi trabajo con la academia constantemente, y entonces veo que hay una riqueza no solo para los alumnos, que pueden tal vez ver otras cosas o aprender otras cosas, sino para mí. Lo que yo aprendo de los alumnos es increíble. Y bueno, no sé si logré expresar eso en mi plática, pero al final me di cuenta que sí, mucha gente, pero algunos se interesaron como por las cuestiones del texto, por ejemplo. Entonces se ve que hay muchas inquietudes ahí que tal vez no encuentran con quién hablarlas o cómo abordarlas, y me parece que fue interesante por eso, porque vieron que hay otras posibilidades y que uno puede ser arquitecto y no solo estar diseñando o haciendo detalles constructivos, sino yo en realidad no vivo de diseñar, yo vivo de todas las otras cosas que hago, pero al mismo tiempo es el mismo campo y todo el tiempo es el mismo tema, ¿no? Que solo es abordado desde distintos planos. Bueno, yo tengo que hablar porque me mandó el jefe. Pero bueno, sí, yo creo que la verdad es que yo no he asistido a ninguna, aunque me han invitado a la mitad. No he podido asistir a ninguna de las pláticas que se han dado. Me parece, la verdad, sí, como el formato creo que es. De hecho, yo creí que hoy el formato era ese formato. Intentamos, por eso nos sentamos todos aquí. Pero bueno, el formato me pareció como una buena intención como hacia los alumnos. La verdad no sé, digamos, como del otro lado, pero ya no me acuerdo cómo recibía yo las cosas cuando estaba como en el aula. Además siempre fui como muy tímido en eso, entonces no sé los alumnos, pero me imagino que corta un poco como ese celo a la pregunta equivocada o a cometer errores. La típica pregunta en el auditorio de, oiga, pero ¿cómo le hace para construir? Tom, ya sabes que al final, no importa lo que preguntes en un auditorio, ya todo el mundo te va a voltear a ver mal, ¿no? Nadie se atreve como a preguntar en un auditorio. Entonces yo creo que esos formatos de charla, pues probablemente fomentan, me imagino, con Estado, fomentan más como el intercambio con los arquitectos, y creo que pues, estudien un poquito acerca de a quién van a ver. Está genial, y en realidad, pues desde mi opinión, sin conocer, pero eso es muy importante, y en realidad me gustaría, en todo caso, aprovechando a Jimena y a Edgar y toda la energía que ellos tienen, todas las cosas que hacen, que sería genial que pudieran como realmente lo que comentabas al principio, como del vínculo de regreso también, de todo este trabajo de investigación. La verdad es que es nulo, ¿no? O sea, el trabajo de investigación que se hace aquí en Río son como para semestres, no, como para otro nivel, digamos, de más avanzado, digamos, en tu caso de educación es una vinculación diferente, pero creo que es importante que igual que la falta de atención en cómo se escribe, que empiecen a
ojalá, digamos, se quede con eso del comentario de Jimena, a ver eso e intentar, digamos, como aprovecharlo y traerlo de vuelta cuando ustedes estén en cualquiera de los aspectos de la vida profesional que deciden, sea más teórica, más práctica, o que vayan, o que se dediquen a escribir, o que sea, pues la falta, digamos, de vinculación entre todas las partes es abismal. Entonces, yo creo que, digamos, la invitación, o sea, yo ni sé lo que hacer en posgrado, en arquitectura, ¿no? Porque, a lo mejor porque a mí no me interesa, no diría, digamos, que es el caso como estrictamente, pero sí, digamos, hay gran parte como la falta de interés como de los profesionistas que no están ahí, como también el celo, digamos, de ellos de esa parte de están como muy bien servidos con lo que hacen, no necesitan vincularlo a nada, ¿no? Aparentemente no necesitan, en realidad a lo mejor los investigadores que están ahí a lo mejor no lo necesitan, no sé, pero digamos que el resto de la gente, todos los demás sí lo necesitamos. Entonces creo que el vínculo entre esa parte pues más teórica, más investigación, más ponencias y charlas y eso a la otra práctica, yo creo que es fundamental. Entonces yo menos de los comentarios que me creo que es uno de lo más sustancial que este tipo de actividades pues deberían de fomentar, de empezar a romper el hielo y entender que justo hay gente que hace cosas muy diferentes en el mismo gremio y que todas forman parte del final de un trabajo común. Un poco comentando esto sobre la investigación, yo tuve la oportunidad de hacer mi maestría en el extranjero en una escuela que se llama de Bartlett, que es una escuela obviamente de una escala mucho menor que la UNAM, o sea, la UNAM también es que es tan grande que vincularlo todo parece imposible, pero en esa escuela la relación de los pregrados y de los posgrados es mucho más cercana. No significa que todos los alumnos de licenciatura lean todas las investigaciones que se hacen en posgrado, pero por ejemplo al final del año hay una exposición general donde exponen todos los alumnos de licenciatura, todos los de posgrado, doctorado, ya sea de historia o de diseño, de lo que sea, y entonces por lo menos en un evento al año uno puede ver qué se hizo de investigación, por ejemplo, y eso me parece pues padre, porque igual tú estás diseñando un edificio de, no sé, un gimnasio y hay una investigación de alguien que investigó gimnasios en tu ciudad, yo qué sé, y entonces puede ser mucho más rico el proceso de diseño desde mi punto de vista, si ese conocimiento se comparte. Obviamente aquí pues sí es gigante, está muy cañón que suceda, pero yo vamos para Bueno, yo creo que es al contrario, yo creo que si se hace tanto, por lo menos una de las partes que se hace se debería vincular, y la verdad es que no es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que los investigadores están haciendo su chamba, los que se dedican a proyectar están haciendo la suya, los que se dedican a escribir están haciendo la suya, y la verdad es que al parecer nos importa muy poco lo que hacen los demás, que es la parte que no está padre, no está bien. Entonces de pronto pues sí parece, pues así yo la verdad es que sí me quejo mucho de muchas cosas, no es de mala fe, en realidad son mis inquietudes, pero sí creo que sí hay como una falta de interés en compartir el trabajo. Para mí, digamos, por ejemplo, en los temas, cualquier tema de aspecto urbanístico que se les pueda ocurrir, ya sea elaboraciones que puedas llegar a escribir o investigaciones que tengas al respecto o proyectos que se te hayan ocurrido hacer. Todo eso se hace, pero nadie consulta lo que hacen los demás. Ni lo consultan ni esa otra parte tiene como ningún interés como en compartirlo en el sentido de ponerlo como a disposición de los demás y discutirlo. Entonces el formato, digamos, de plática y de discusión, digamos que debería promover eso. Digamos, igual hay como el periodo de exposición de esta escuela
pues puede ser como muy retribuyente para todos los que lo escuchan. Mucho más importante me parece que tengan como objetivos, digamos, en común, que creo que es lo que falta. Pues habrá que aumentar más ejercicios de vinculación y fomentar esto. Parte de también los ejercicios de vinculación es generar esta masa crítica, ¿no? Masa crítica en cantidad de gente y una masa que sea crítica. Entonces, al final, ya tienen cada día más información estas personas o estos alumnos. Entonces, hay muchos beneficios de primera mano, del hecho de darse cuenta que pueden realizar trabajos más rápidos, obtener mejores resultados. Lo que dice Mateo de entender tal vez el espacio a través de las maquetas de una manera más fácil. Lo que dice Diego entre el ejercicio del error y el acierto. Como es muy dinámico en un despacho, pues obviamente aprende más rápido, ¿no? Lo mismo dice Garanchini. Pero por el otro lado también es que dentro de estas oportunidades que existen, obviamente van con despachos que tienen maestrías en Bartlett, en Columbia, en la UPC. Abre esa nueva versión en donde ustedes saben que deben de prepararse más, saben que la arquitectura no te van a hablar para un encargo, ¿no? Si es un oficio completo, si es un oficio que demanda mucha entrega, ¿no? Demanda mucho conocimiento. Jimena creo que es como el claro ejemplo, ¿no? De gente que se prepara muchísimo. Mi versión es un poco más intuitiva y más práctica siempre. Bueno, estos ejercicios son para aprender, de hecho. Entonces, pero sí, la masa crítica es que al final ustedes son gente generadora de cambio, ¿no? Todos estos alumnos ya abren un espectro de la primera generación son 12, la segunda son 20, ahora van a ser 20 y tantos. Estamos hablando del periodo de un año. Si lo visualizáramos como algo potencial o exponencial más bien, en 5 años quiere decir que va a haber al menos 120 personas que practicaron en despachos que tienen un chip con una información diferente y con un ejercicio y una práctica que es diferente. Entonces esto se va a permear en la generación. Me queda claro que no van a ser 120 generadores de cambio, sería muy ambicioso, pero sí puede ser un porcentaje de 25 o 30%, pero ya son muchas para estas personas. Y estas a su vez van a permearlo a otras personas, porque también me queda claro que lo que aprendemos tenemos la necesidad de compartirlo. Y aunque no sea necesario, cuando generamos práctica compartimos información. Entonces, estoy agradecido con todas las oficinas y con los ponentes, no solamente por lo fácil que ha sido acceder, sino la disposición, ¿no? Esa disposición de compartir, esa disposición de enseñar, ¿no? Y de aprender también. Al final se han abierto al aprendizaje de los practicantes, ¿no? Y pues también es una experiencia de ser humano. Todos somos cuates, convivimos ahora, a Nacho le ha tocado sacar borrachos a algunos alumnos, ¿no? Y mantenemos contacto con ellos, ¿no? O sea, entonces eso es padre, ¿no? Es estimulante, sí es un tema del espíritu, en salsa del espíritu, ¿no? Entonces al final, no sabemos qué va a pasar en los siguientes años, pero creo que sí hay que estimular más prácticas de vinculación o buscarles un nombre nuevo y generar unas prácticas nuevas que amplíen estas fronteras que son tan fáciles de romper, ¿no? A veces nada más hay que preguntarle a las oficinas y te van a decir que sí, ¿no? O sea, algunos de ellos, o sea, a Rafa le tocó también tocar varias veces la misma puerta hasta que la abrieron, ¿no? Entonces, pues, es un tema personal. Estos son opciones, muchas opciones, ¿no? Y seguramente algunos de ustedes irán proponiendo nuevas, ¿no? Espero que haya más calanchines que propongan más ideas, ¿no? Espero que haya más gente que entre en esta dinámica de cuestionar, proponer y seguramente generaremos más masa crítica, ¿no? No sé si alguno tenga una duda o quiera participar en algo, así que Nacho no crea que fue un pan de sorpresa y si hubo un diálogo. Gustavo. Así estamos bien. Micrófono mejor. Bueno, yo tengo 2 preguntas. Bueno, pero antes, no, después de la reflexión. Primero las preguntas.
no sé, en tu caso no sé si das clases así, pero ellos sí, porque los conozco, ¿no? Tú también clases con ellos. Pero la primera es saber ustedes, Jimena dijo muy bien, el arquitecto Jimena dijo muy bien que no había hay dos vinculaciones, ¿no? La que es de la escuela hacia las oficinas y de las oficinas o los despachos hacia la escuela, ¿no? Yo creo que en este momento el flujo solamente va en un sentido, ¿no? Del otro lado no pasa y es evidente. Pero una vez que he dicho eso, la pregunta es ¿qué tanto de la academia realmente llega a los despachos? No sé, en su experiencia realmente, ¿qué de los procesos o qué de los alumnos o qué de las nuevas formas en las que los alumnos hacen las cosas, que es muy diferente a cómo lo hacen ustedes, qué realmente se queda en los despachos, ¿no? Que si en su experiencia, en la experiencia de sus oficinas, algunos de mis compañeros han trabajado con ustedes y me han contado, no sé, cómo es que ellos han modificado la manera en la que justamente se organizan, justamente conceptualizan una idea o cómo es que la presentan. Este ejercicio de los booklets, o sea, yo creo que ha sido, o sea, he visto yo booklets de mis compañeros que están increíbles, que sí pienso que justamente es porque han estado ahí y han aprendido esta lenguaje gráfico, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta, y ahí solamente quiero hacer otro comentario que es, bueno, en la academia no nada más son los alumnos, ¿no? O sea, también están los profesores, que eso sí están de plano, o sea, ahí sí no hay vinculación en ningún sentido, ¿no? O sea, hay muchos profesores aún que pues tienen una práctica, tienen una manera de ver las cosas, tienen una manera de hacerlas, pero en la escuela te lo enseñan de una manera diferente, ¿no? O sea, no hay una verdadera, porque, no sé, a lo mejor es porque cómo se lo enseñaron a ellos, y entonces estos ejercicios de vinculación estaría súper interesante que también fuera con los profesores, porque vieran cómo es que se están haciendo las cosas ahora, ¿no? O sea, está mal que lo diga de esa manera, o no sé, puede sonar mal, pero la realidad es que las cosas están cambiando muchísimo, y los profesores pues están enseñándonos la misma manera en que se hacía cuando ellos tenían 20 años, ¿no? Ese es uno de los problemas. Bueno, eso para los profesores, para mis compañeros que han estado trabajando en todos en este circuito de despachos, pues la pregunta también es, ¿ustedes cómo ven? No tanto, sí entiendo que, digamos, lo más nutritivo o lo que está más a la mano es justo aprender a hacer cosas, ¿no? O sea, aprender. Yo personalmente mi primer contacto con los materiales o con la manera en la que se trabaja en un despacho fue, yo creo que es lo más importante, ¿no? Justamente ir y tener, no solamente verlo en el libro, sino de plano ir y tú elegir tal cosa o cual, o el porqué de las cosas. Pero también está la otra realidad, o no sé, la otra interpretación, la otra manera en que, o lo otro que yo descubrí en la práctica profesional, es que la práctica profesional no es tampoco como la cuentan, ¿no? O sea, ustedes no sé qué piensan también de, por ejemplo, las condiciones laborales, cómo nos vamos a enfrentar a un campo laboral en el que la verdad está súper complicado, ¿no? O sea, difícilmente, yo he estado trabajando en al menos 3 despachos y en ninguno me han ofrecido un servicio de salud o algo por el estilo. O sea, si la vinculación también tiene que ir en el sentido de también darnos cuenta que el gremio también no está bien en ese sentido, ¿no? Y es el contacto no solamente con el campo laboral en la arquitectura, sino en el campo laboral en general y la sociedad en general, ¿no? O sea, cuando vas a un despacho también te das cuenta de que la realidad de nuestro país es muy diferente a la que nosotros vemos en los ejercicios en la escuela, ¿no?
en la escuela damos por sentado que nos van a dar la licencia, que no va a haber nadie que nos pida una lana bajo la mesa o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de estarte encontrando con las realidades. Para mí, yo creo que estos ejercicios de vinculación, para mí es uno, si no es que el mayor de las revelaciones que tiene, ¿no? Para nosotros alumnos, darnos cuenta de que pues, el mundo laboral es bien diferente a cómo nos lo pintan aquí en la escuela, ¿no? Entonces esa es la pregunta para ustedes. ¿Qué pensaron al final en qué estudiaron? Digo en lo que trabajaron, ¿qué es lo que vieron y que nos pueden platicar? Su experiencia, no solamente del trabajo, sino en general de lo que es el mundo laboral. Listo. Gracias. Voy a responder a la primera pregunta, no de clases. Pero no hay clases porque la verdad no me siento capacitado, y creo que es como, sí, di un semestre para suplir a alguien. Y está padre, creo que es algo, o sea, sí creo que es importante y retribuye mucho y justo, digamos, hay como una aportación de los alumnos a los profesores que es increíble y es fundamental. O sea, sí es, digamos, eso no es solo un argumento, es por mucho que siempre que estés del otro lado va a parecer que es así, independientemente de que también sea el profesor. Pero bueno, pues sí, depende también del tipo de cátedra que esté dando, pues entre más cátedra sea, pues más lo va a parecer así. Sí, parece que hay como un poco de distancia y que todo va de lo que el gran profesor te puede aportar, pero en realidad los profesores en cualquier disciplina y en cualquier universidad, y eso sobre todo los buenos, se están nutriendo constantemente de toda esa energía joven y de todas esas cosas. No hay mejor manera de mantenerse actualizado que dar clases y estar en la universidad. Bueno, en la universidad, bueno, otro tipo de clases también, pero en términos profesionales está en la universidad. Eso yo creo que sí hay, digamos, como siempre, o sea, habrá profesores que no les saquen jugo, lástima para ellos, pero sí lo hay. Aunque yo no doy clases, pues es muy claro que así es. Y ustedes también, digamos, que lo demanden y estén conscientes de ello también. Pues, no, digamos que nunca hay que dejar de reflexionar y de exigir, digamos, todo lo que necesitas. Y bueno, no sé, digamos, como muy bien, como a qué te referías en cuanto al vínculo de un lado hacia otro. Yo creo que sí hay como vínculo como en términos generales, o sea, igual que creo que los profesores hacen en las clases, o sea, los alumnos y los alumnos y los profesores. Sí, la verdad es que esta universidad, entre otras cosas, por ahí sí, por su dimensión, por la cantidad de profesores que hay, la cantidad de alumnos que hay, no impide, pero dificulta como la capacidad de no perder el interés, porque el compromiso, yo sé que muchos que no lo tienen, pero yo el compromiso confío que la mayoría lo tengan en cuanto al compromiso de ética profesional, de cumplir su trabajo, como el compromiso de hacerlo bien. Eso yo creo que en términos generales espero que en su mayoría existe, pero muchas veces lo que pasa en la Facultad de Arquitectura es que los profesores, por el volumen de gente y por el volumen de profesores, no pueden, como no siempre pueden como llevar a cabo su clase como proyecto personal, ¿no? Como un proyecto personal que les permita desarrollarse como plenamente en eso, porque hay como un montón de factores adicionales, y ahí es donde yo creo que empiezan a perder el interés, que es lo último que veis, pero por ahí es donde yo creo que puede como empezar a generarse como ese conflicto. Ese es como mi percepción, digamos, de la vida académica. Bueno, un poco comentando eso y tu segunda pregunta,
con otros 8 profesores. Entonces, bueno, volviendo a las escuelas privadas, yo ahí puedo experimentar y me dan carta abierta para explorar y ver, tratar de, yo sí intento tratar de ver en qué están los alumnos y cómo me puedo vincular con ellos y cómo entender este mundo que yo ya no entiendo, que es tan distinto a como yo crecí, ¿no? Pero aquí es muy distinto porque es lidiar con, de entrada, una burocracia tremenda, lidiar con que no hay horas, lidiar con que no sé quién tiene una plaza y no viene, ¿no? Es como toda una cuestión política tremenda. Y además lidiar con otros 8 profesores que todos pensamos muy diferente y tenemos que llegar a un acuerdo de cómo vamos a abordar el semestre, ¿no? Entonces se vuelve un poco más complicado por lo que decían antes, la escala de la escuela es tremenda. Y bueno, por otro lado, hay toda una serie de cosas que un profesor podría hacer que le llaman actualización docente, que no siempre se hace, a veces se hace más intuitivo, a veces vas a un curso, ¿no? Pero hay quienes no les interesa y así es, y tienen su plaza y no se las pueden quitar y todas esas cosas, ¿no? Pero también creo que hay algo de las nuevas generaciones, sin ofender a los presentes, que creen que lo saben todo y creen que las nuevas formas son las formas indicadas. Y yo no digo que no sean indicadas, pero tal vez la experiencia que nosotros tenemos en la vida, ¿no? O sea, yo no es demasiado, pero llevo 15 años trabajando. Y no es que sepa más o menos que los alumnos, pero tengo más experiencia. Y entonces he visto cosas y he visto que a veces las formas que nosotros conocemos sirven y las nuevas no, y he visto también lo opuesto. Entonces cuando un alumno llega y quiere que cambies todo porque cree que él sabe la verdad, de entrada pues hay que bajar las rayitas, ¿no? Porque nadie sabe la verdad en realidad. Y a veces pues simplemente es aventarse y decir, bueno, si este profesor está aquí y lo eligieron para estar aquí y me está diciendo que esto es positivo, tal vez yo pueda hacer un lado todo esto que ya sé y darle chance a esto y luego veo cómo lo muestro. Pero sí me parece que a veces la nueva generación es muy complicada por eso, porque creen que todo tiene que ser como ellos saben. Y tal vez no, tal vez hay que dar chance a otras cosas. Pero yo soy alguien que me dedico a pensar en estas cosas todo el tiempo y yo sí trato de hacer el vínculo entre las dos cosas todo el tiempo. Mis alumnos dirán que a veces me sale y a veces no, pero bueno, no sé si todos los profesores lo hacen. No sé si alguien lo hace. Alguien aquí lo podría responder si lo hago o no lo hago, pero es un ejemplo de que sí, pero más bien no voy a intentar voltear la pregunta. Bueno, dentro de los tantos intentos que he hecho el día de hoy, en esta última hora de minutos, pero creo que el compromiso es mutuo. Entonces, estos ejercicios, lo que vieron hoy es presentar una cantidad de opciones, ¿no? Era mi queja cuando yo era alumno, ¿no? Entonces, igual de crítico que Nacho, yo tengo una voz tan grave, mi voz es como muy clara, así. Y sé que está buena para las pláticas, todo eso, pero no entendí bien por qué. Pero mi crítica es eso, o sea, tú ves lo que te presentan y hay muchas cosas, o sea, cuando tú estás mucho más joven, la realidad es que la información que está de primera mano, la que es accesible, pues está increíble, pero la información de toda la historia siempre está segmentada, ¿no? El que más lee, el que más sabe, el que más estudia, el que más dinero tiene para comprarla, para tener acceso a ella, porque al final es leerla implica tiempo, ¿no? Educarte implica tiempo, alguien tiene que mantenerte en ese momento. Entonces, yo creí y creo que hay que tener más información. Esta serie de ejercicios lo que hacen es eso, facilitar la información, que la gente tenga acceso a ella. Entonces, al final es abrir un abanico de oportunidades. Pero también me he encontrado con el otro caso, ¿no? El primer ejercicio lo hicimos así franco, chavos, a ver, somos 60 personas, la invitación es así, todo entusiasmado como adolescente, vamos a hacer esto, está productora, Liga, MX, y son a todo dar, son unos despachazos, son unos pegones, porque es su trabajo, a mí me encanta lo que hacen, la actitud que tienen ante la arquitectura y ante el gremio y ante una sociedad como la de México, que no es una sociedad fácil, ¿no? Y en una profesión que tampoco es fácil, y de 60 y tantos llegaron 20.
ahí empezó, así fue un golpe. Entonces, si lo ves porcentualmente, estamos hablando de 20%, 25%, 30% si acaso. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió el siguiente semestre? Fue empezar, algo que aprendí en el proceso de mi edad, es, hay que concentrarte en las cosas también. Abrir espectro es agotador. Entonces, es como una tesis personal a lo que dice Jimena también sobre empezar a buscar nuevos vínculos. Me encantaría explorar más cosas, ¿no? Pero creo que también hay que ir paso a paso, ¿no? Entonces, en mi caso. Pero entonces te empiezas a concentrar y a ustedes les queda claro o lo vivieron, que es más, les hablo personalmente, oye Gus, oye Tomás, me gustaría que fueran, ¿no? Entonces hay gente que tú ves que en su proceso tiene limitaciones, carencias, pero también tiene esta actitud de aprender, de entender, de buscar, ¿no? Yo he llamado la búsqueda, porque al final todos tenemos una búsqueda de la vida, algunas son más claras, otras pasan muchos años y siguen siendo inciertas, pero existen, ¿no? Al final ese motor es una gran necesidad de saber, ¿no? De entender, de descubrir, pero desafortunadamente, así como hay profesores que no se actualizan, también hay alumnos que no les interesa lo que hay, ¿no? Entonces, no quiero voltearla, pero sí, el compromiso es mutuo. Porque, de hecho, cuando tú estás en la segunda ronda, o sea, no estás mintiendo para nada. Me llamaste y me dijiste, oye, me gustaría que nos traes la mano. Y entonces yo, también, muy optimista, fui y le avisé a todo el taller, ¿no? O sea, yo fui a salonear, hacía todo el taller, o sea, creo que no sé si a esta generación, no sé, bueno, el chiste es que también, y pues sí es cierto, o sea, la realidad es que pues no se presentaron más allá de, o sea, yo creo que estás diciendo 30% ya, estás siendo muy optimista. Bueno, mira, cuando nos invitaron a esta nos contaron que venía, que antes era el Carlos Lazo y venían 4 personas. Hoy me siento satisfecho de que hubo 23. 30, pero bueno, creo que estos ejercicios y este sentimiento de comunidad, estas relaciones las que llevo con los que estamos de este lado y los que llevo de aquel, o sea, aprecio a Jimena el tiempo que le ha dedicado, que con tan solo 4 días de anticipación dije así puedo abrir los huecos en mi agenda y puedo ir a Nacho que también le hablas y sé que son muy ocupados, ellos tienen muchas cosas, que se diera tiempo para venir, igual pues a Llegazo, a Mateo, a Carachini, a Marcelino. Entonces, creo que, ¿vale? Los voy a correr al rato. Es más, ya llegó a alcanzar mi socio, él se va a encargar de echar cuchillo, la guillotina. Pero, no, es a lo que me refería también al final de la plática. O sea, un lado, pones a disposición el material, pones a disposición la información, sé que no es para todos, pero no porque no tengan la capacidad, sino porque también tiene que haber ese otro lado donde te interese y te enganches, ¿no? O sea, te enganchas y ya te subes y van a toda velocidad. Hay gente que se engancha muy bien y nos volvemos. Y también tengo esa facilidad de que no les caiga bien, o que no les caiga bien lo que estamos haciendo, porque puede generar cierta presión o cierto compromiso y la gente no quiere compromisos, ¿no? Entonces, tiene esas dos versiones, ¿no? Hay que potencializar lo que existe. Yo es algo que los invitaría, aprendan a encontrar potencial en las cosas, ¿no? Aprendan a cuestionar, a buscar, ¿no? A fondear, no fondear tragos, pero a fondear sobre la información, no ver la capa superficial. Hay mucho más allá siempre, pero estas nuevas generaciones en donde el Wikipedia nos educa, ¿no? Instagram nos dice quién es el que hace mejor las cosas, pero lo hace a través de likes, ¿no? O a través de difusión. Entonces debemos de regresar a los básicos, ¿no? O debemos no sé si vieron que también una de las frases de las primeras es de este artista Ai Weiwei que dice que el sentido común ha estado mucho dejado de lado de la educación universitaria. Algo en mi análisis intuitivo es, bueno, también he leído algo, poco, ¿no? Comparación de Jimena, de Nachito, pero creo que el sentido común y la lógica es algo que tenemos que ejercer todo el tiempo, ¿no? Entonces, es una fuente de conocimientos que es tal vez mucho mejor que la de Wikipedia, ¿no? La invitación hacia este lado de los ejercicios de vinculación es practicar, trabajar,
¿no? Entonces, sobre ese tema es lo que diría. Creo que me extendí demasiado, pero por ahí va, ¿no? Tenemos yo creo que sería bueno que comentaran algo de ellos. Yo quiero hablar un poco como lo que creo que es la importancia de estos ejercicios de vinculación, y más que nada con lo que es la academia y en particular la UNAM. A mí lo que me parece súper importante de estar haciendo como estas cosas de manera diferente, como se lleva la facultad, como se lleva el plan de estudios actual de la facultad, es como que tenemos que empezar a jalar para el otro lado, ¿no? Y empezar a darnos cuenta que el plan de estudios de la UNAM, como esta mentalidad de la UNAM sigue siendo muy atorada en esto político y burocrático, y creo que lo que hablaba de actualización es lo que me parece es lo que tenemos que enfocar, ¿no? Es si empezamos a crear estos espacios donde podemos tener un diálogo, si empezamos a saber que el profesor, en lugar de ser la figura tirana que me va a reprobar, es la figura que me está enseñando a cómo hacerlo y que debe estar aprendiendo en nuestra práctica profesional. Creo que es la actualización que eventualmente nos tiene que mostrar un camino, ¿no? Y con este diálogo, bueno, el tema que se maneja poco, pero se maneja en la facultad del nuevo plan de estudios, creo que es importante como considerar que hay que empezar a ver realmente cómo se maneja afuera para poder hacer esta nueva visión de cómo se debe de manejar, pues por lo menos la facultad de la carrera, ¿no? O sea, necesitamos tener relaciones mucho más cercanas, tener diálogos más abiertos, que fomenten la crítica y que al final, como acortar esta distancia que hay en las jerarquías, que al final es la experiencia, ¿no? Es alguien que te va a ayudar porque él tiene la experiencia de saber que ha experimentado todas estas cosas, se puede resolver de tal manera, lo ha aprendido, ¿no? Al final. Y pues de eso se trata, de empezar a aprenderlo lo más temprano que puedas y estar con la mentalidad que vas a aprenderlo y nunca vas a dejar de aprender. Y cualquier segundo de cualquier momento del día puedes ser un aprendizaje que estás teniendo para como tu formación práctica y profesional en general, ¿no? Bueno, nada más quería comentar algo rapidísimo que me parece como muy importante pues, sí, lo quería comentar, les preguntabas a ellos como la experiencia de la vinculación desde su punto de vista en cuanto a academia y trabajo profesional. Hay algo muy importante que no tiene que perder de vista, y por eso también decía que el comentario de las diferentes exploraciones y experiencias es pues, la academia es una cosa y la vida profesional, a menos que te dediques a la academia, ¿no? Pero la vida profesional de otros aspectos es otra. Y entonces, sí que bueno, gracias por no traer los trámites de licencias a la Facultad de Arquitectura, ¿no? O sea, sí tenemos que aprender cómo se hace eso, sí es importante entender cómo funciona, pero no es para eso la Facultad de Arquitectura. Pues eso sí lo vas a aprender entre antes empieces bueno, tú ya estás trabajando, entre ustedes empiezan a trabajar y aprender esas otras cosas que pasan fuera de la Facultad de Arquitectura. De ahí, digamos, que la dualidad, digamos, creo que es uno de los grandes aciertos y importancia de salir a probar otras cosas, no hacer solo lo que haces en la facultad, pues a ver cómo funcionan las cosas fuera. Y ahí, bueno, vas avanzando y cada quien va empezando como cada lado su camino. Yo soy una persona bastante pragmática y yo en la facultad de pronto pues decía, o sea, también empecé a trabajar pronto y decía, ¿qué me están enseñando? Pero porque de pronto sientes que hay como una carencia de formación técnica o de formación práctica, de cosas que suceden allá afuera, que está bien que la haya, porque de otra manera te distraerías de otras partes que son muy importantes también de la vida académica, ¿no? Desde la experiencia, la convivencia hasta las actividades específicas que desarrollas. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo nunca le enseñaría a nadie cómo hacer un trámite y menos a darle una mordida, ¿no? O sea,
en la otra no recuerdo haber aprendido. Tal vez también por mi desinterés en ciertas materias, no por los profesores. Pero algo que fue increíble fue la convivencia y los amigos y estar aquí y poder especular sobre cosas y poder ir al cine y platicar y como toda esa vida que a veces en la vida profesional se va perdiendo un poco y ya no tienes como ese ímpetu y esas ganas de, pues, no sé, de imaginar utopías y cosas así. Entonces, pues yo más que preocuparme por eso, me preocuparía por hacer lo que no podría hacer en la vida profesional, como leer todo el día, ir al cine, ir a exposiciones, o sea, realmente absorber como esponja todo lo que tienes, que después te enriquecerá si quieres ser independiente o si quieres otro despacho, lo que sea, eso va a estar ahí. Y después se puede hacer poco, lamentablemente, por el mundo en el que vivimos. O sea, ¿cuántas veces van a una exposición? Una vez a la semana máximo, ¿no? Entonces, creo que más bien no se preocupen tanto por lo que falta, sino que aprecien lo que sí hay, que pues es único, y más en esta universidad. Luego, a mí también me pareció importante, a mí me invitaban a eventos y a pláticas y a exposiciones y a videos, y iba. Y ya después de ir, podía tener una conciencia de que, bueno, esto no me gusta, yo me voy temprano, pero iba. Porque te están dando la oportunidad y ya es para ti decidir si la tomas o no. En el dar, o sea, para dar, también tienes que estar dispuesto a recibir, ¿no? Entonces, hay que aprovechar todas las oportunidades que te dan ahorita, como dice Elena. Entonces, es una gran oportunidad. Y no veo por qué no hay más de este tipo de ejercicios que proponen. Me sorprende. Concluir con, las gracias a ella, que pues también tocó una generación con profesores con estas ideas un poco innovadoras, porque pues en la escuela nunca habías visto un campo tan abierto y tantas oportunidades, y qué bueno que están dando en la UNAM y que no se termine, ¿no? Que eso queda en nosotros, y creo que pues no va a ser algo que algún día neguemos o que, sino al contrario, va a ser algo que va a ser una cadena y pues va a seguir. Entonces, pues creo que lo veo en todos mis compañeros, no es solo de los que estamos aquí al frente, sino de todos los que también participan en estos recorridos, ¿no? Si Diego, ¿algo? Pues, bueno, un poco retomando lo que decía Jimena, pues sí, o sea, al final, pues es como, digamos, muy importante, Bueno, pues bueno, lo que yo rescato es el comentario de la arquitecta Jimena de que estamos en esta etapa de absorber, para nosotros como jóvenes, de llenarnos de información y con esta información pues también formar una postura crítica, ¿no? Yo con la experiencia, bueno, mi experiencia personal en el despacho es también ver pues qué es lo que me interesa y qué es lo que definitivamente no me interesa y lo que no me veo haciendo y lo que sí me veo haciendo, ¿no? Entonces, pues ir como buscando tu camino a raíz de esas experiencias y bueno, me parece por eso muy importante generar estos diálogos de intercambio de pensamientos, porque pues también a mí me han hecho pensar ahorita muchísimo en ideas que no tenía tan asentadas, pero que escuchando a los demás pues me identifico y pues nada, Pues al final de cuentas, o sea, lo que aprende uno en la facultad y en la escuela es como lo mínimo necesario que quieres para desempeñarte pues ya en la vida profesional. Obviamente hay un mundo de cosas que todavía faltan por conocer y pues sí, o sea, obviamente existe una preocupación ya desde ahorita, lo cual creo que es bueno, pero tampoco te puedes como agobiar como en ese mundo de China, o sea, necesito aprender mil cosas, porque es cierto lo que dice, o sea, ya que estás en la vida profesional, pues yo lo veo con algunos de las personas con las que trabajo, pues veo que están ahí todo el día, que están de 9 a 9, no sé, y ya cuando salen, o sea, no es como, no quiero como quemar a nadie, pero pues es como para criticar un poco retomando como lo que decía Gustavo, pues que al final de cuentas, como dice Marcelo, pues vas identificando qué es lo que te gusta, o sea,
lo que sí te ves haciendo y lo que no te ves haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta etapa, ahorita, pues, no sé si, o sea, a mí como la idea de trabajar, claro que es buena ahorita, pero no sé si es algo que para mí me gustaría estar haciendo como toda mi vida, no estar al frente de una oficina, una computadora, trabajando pues, todos los días de la semana para el despacho de alguien, o sea, y al final, pues no sé, no puedo saber si va a ser lo que haga o no va a ser lo que haga, pero creo que sí te van nutriendo como de una visión un poco más allá, que no te dejan en el despacho, no te dejan en el salgo y ¿qué vas a hacer? Pues me meto en el despacho y trabajo, ¿no? Pues hasta cuándo, no sé. Creo que sí es como un plus el que ahorita estemos pudiendo experimentar eso. O sea, te va abriendo el campo visual. Pues quería todo. Pues esa es la otra versión también, ¿no? O sea, por un lado son oportunidades para saber qué hacer, por otro lado puedes identificar lo que no quieres hacer. Y bueno, yo les doy las gracias a todos por haber participado de este lado y del otro, ¿no? Estuvieron. ¿Quieres incluir algo, Noel? Se le puede pasar a Noel, por favor. Bueno, creo que pregunta vino algo tarde, pero apoyando los comentarios de Gustavo, creo que en la facultad también nos someten a limitantes y creo que vinculación es lo que está tratando de romper actualmente. Quizá muchos de nosotros nos han dicho que, por ejemplo, un proyecto no se puede hacer actualmente académico. Y es como es que esa forma no se puede, eso no es viable y así, ¿no? Y creo que nuestra generación puede romper eso actualmente, inventar nuevas formas de construcción, sacar nuevos materiales que actualmente se están tratando de investigar, ¿no? Y es esa parte de que decía la arquitecta Jimena, es como leer muchos artículos y de repente te encuentras de que hay no sé, un chileno, un arquitecto argentino que descubrió que mezclando el hormigón con cáscara de almendra resiste el doble. Y es algo que aquí, si tú lo traes, te dicen, no, es que eso no existe. Habla con el de construcción, por ejemplo. Y el de construcción te dice, no, ¿sabes qué? Vuelve a la columna de 40x40 y de un módulo de 6x6, porque si no se cae. Entonces, no sé si esa oportunidad de la vinculación actualmente, ¿no? De ir a un despacho y a la vez de que estés trabajando con ellos, también que te dé esa oportunidad de sacar más allá, ¿no? De que quizá tú no seas el que progrese como el arquitecto famosísimo, pero que saques esa creatividad de poder crear cosas nuevas, de no quedarte en los módulos que en la facultad te dicen o eso, y cuáles son las oportunidades que tenemos para acercarnos a ustedes. Por ejemplo, yo con el arquitecto de CAR, pues te veo casi diario en el taller o algo por el estilo, ¿no? Que no lo oigan en el CAR. Y pues sé que la vinculación contigo pues es muy buena, ¿no? Porque si un día necesito tengo un problema en un proyecto que no conoces, hasta las 4 de la madrugada me contestas, ¿no? Entonces, no sé si vinculación te ofrece esa oportunidad de explorar, de conocer más o de centrarte un poco más en lo que necesitas. Pues creo que Jimena me gusta. Bueno, comentando un poco hacia lo que dices de los materiales y así, por ejemplo, también ustedes ya son adultos, ¿no? Y son responsables por su propia educación. Los maestros solo son una especie de guía que buscamos que ustedes encuentren cosas que les interesan o que sepan hacer cosas que no saben hacer o así, ¿no? Entonces, si tú descubres un nuevo material y el profesor te dice, no es cierto, lo que yo haría como estudiante sería ir a investigar y traer toda la información que pueda corroborar eso, y es una especie de enseñanza autodidacta, ¿no? Entonces, creo que echarle la culpa solo al profesor, ¿no? Y también, sí creo que a veces hay profesores que limitan, hay otros que amplían la visión, hay otros que la limitan, pero también los invitaría a pensar que somos personas, y las personas también tienen cierta forma de ver la vida que también estamos buscando respuestas, ¿no? Sobre las cosas. Y entonces, si yo creo fielmente que el castillo de 40x40 tal, entonces tal vez hay algo atrás que ustedes no están viendo, que no
no sé, ¿no? Entonces, véannos como personas y también abórdenos como personas, no como autoridad. Tal vez a través de un diálogo se podría llegar a otra conclusión. Tal vez el profesor de construcción está muy asustado porque no está actualizado y no sabe cómo responderte, entonces su solución es darte una verdad absoluta. O tal vez no, tal vez simplemente no le interesa y te va a decir cualquier cosa. Pero hay que aprender también a leer esas cosas. Y si uno está súper convencido de que un proyecto tiene que ser de una forma, pues aviéntate y hazlo de esa forma y tal vez el resultado sorprenda al profesor. Pero no hay que dejar que los profesores nos limiten, nunca. Si un profesor te limita, sáltalo o escucha lo positivo, sáltalo y ve cómo puedes encontrar eso que estás buscando. Porque no creo que sea positivo salir de la universidad y decir, no, mis profesores me limitaron y no supe qué hacer, ¿no? Es agarrar las reglas de tu propia educación también. Bueno, te está hablando a ti, pero es... Ya se me acabó el agua ya. Bueno, una disculpa, pero tengo una cita ahorita. Se supone que eran las 12, la plática y se trasladó a la 1, yo sé que voy un poco tarde, pero es un tema que existe mucho, ¿no? Existe mucho para poder platicar o diálogo, pero creo que sí es consistente que la presentación y la base tal vez cuasi filosófica de los ejercicios de vinculación es eso, abrir opciones, abrir nuevos segmentos, generar crítica, generar más pensamiento, o sea, el sentimiento de comunidad y todo eso, usted cree también, la camaradería, pero por el otro lado es eso, más reflexión. Pediría que Nacho ahorita hubiera respondido, porque es una oficina que creo que ha roto o ha rebasado ciertos límites, ¿no? Y están preocupados por seguir rebasando límites. Jimena me queda claro que está rebasando límites intelectuales, tiene una búsqueda todavía, dijo que no sabe muchas cosas y que quiere entender el mundo, pues me queda claro. Yo quiero aprender a hacer arquitectura, por eso hago estos ejercicios, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo ahorita con Alex que está ahí atrás, creemos que es de lo mejor que estamos haciendo, pero sé que lo que vamos a hacer en 3 años tiene que ser mucho mejor, ¿no? Entonces, es ese proceso y esa búsqueda de ser humano, la verdad es un tema humano, no es ni de arquitecto, ni de abogado, ni de control, es un tema humano. La raza humana tiene esa necesidad, ¿no? Trascendencia, ¿no? Intelectual, espiritual. Entonces, la invitación sería exactamente lo mismo que dijo Jimena, ¿no? Pero tal vez con otras palabras, tienen que romper esos límites, pero ustedes, ¿no? Son responsables de su educación, las opciones ahí están, pueden inventar nuevas, nos pueden invitar a participar en ellas. Esa es la parte de la vinculación, ¿no? Ya tienen ahora, ya conocen a Nacho muchos de ustedes, o algunos lo conocían nada más por alguna de estas plataformas de comunicación de arquitectura, lo conocen de aquí, le pueden pedir sus datos, el día que quieran los va a recibir en su oficina, está Lucía y atrás está Carla que trabajan con él, entonces las puertas están abiertas de Bemenis como les dijo, Jimena también, algunos les pidieron sus datos, cuando estuvo Nico también, entonces no hay que tener pretextos, no voy a particularizar, no hay que tener pretextos. La verdad estamos de huevas y de este lado los tenemos y ustedes están, pero son mucho más jóvenes. Entonces el motor de búsqueda de ustedes debería ser más ágil que el de nosotros, ¿no? El de nosotros la ventaja que tiene es que con la edad te vuelves más preciso, ¿no? Pero te cuestionas más también, ¿no? Porque ya tienes unas cosas claras, entonces el motor de búsqueda es con precisión hacia ciertos caminos. El de ustedes es muy amplio, ¿no? Pero tiene tanta energía que puede ver muchas cosas, ¿no? Entonces, a eso me refería con fondear, ¿no? Con buscar la sustancia, el espíritu, ¿no? Todas estas informaciones, cuando leen un libro, si no tiene una palabra, pues deberían buscarla. Cuando no entienden el concepto, deberían buscarlo. Si hay un nuevo material, usualmente los materiales tienen una relación directa con la arquitectura, o sea, eso es innegable, ¿no? O sea, el día que alguien inventó el cristal, eso fue la revolución, o sea, teníamos unas ventanitas de este tamaño de madera, ¿no? Y se hizo la luz en la casa de alguien, pues ya revolucionó, ¿no? Mies no sería mies si no hubiera habido acero, ¿no? O la ecología si no hubiera algo concreto, si hubiera dado cuenta de todas estas formas increíbles. Entonces, el reto está ahí, ¿no? Ustedes deberían de retar a este lado, así como nosotros lo estamos retando a ustedes hoy, ¿no? Entonces, esto es un reto, los ejercicios de vinculación, ¿no? Es un reto a que tengan el tiempo de ir, es un reto a que investiguen a los arquitectos que exponen en las pláticas, que les van a presentar un proyecto, pueden ir y les
les van a ofrecer el brochure de alguno de los despachos comunes de Cannes, ¿no? Pero también les van a hacer un diálogo, y si ustedes se tomaron la molestia de investigar de dónde vienen, qué han hecho, dónde estudiaron, pueden encontrar similitudes con sus perfiles, pueden encontrar similitudes con sus búsquedas, pero pueden hacer también preguntas que los enriquezcan más. Entonces, el reto está puesto, la información está ahí. Creo que la gente que está a este lado van a encontrar un grupo de amigos, de colegas, ¿no? Y algunas veces ya se vuelven colaboradores con el caso de Carlos Lucía, que colaboran con Nacho y con su equipo, ¿no? Entonces, más allá de las 4 de la mañana, que seguro andaba en alguna otra cosa de contexto, pero existe eso, ¿no? Existe diálogo, existe colaboración. No hay que quejarnos ni de la institución, ni de los profesores, sino de nosotros mismos. Si nosotros no cuestionamos, no planteamos nuevos cuestionamientos y no buscamos, es un tema que está en nuestra cancha, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Que tengan buen día.